Actores productivos, con ustedes y con nosotros, una visión de lo que acontece en el sector bananero a cargo de Raúl Villacrés. Raúl, qué gusto. Pulso Bananero, ¿qué análisis puede hacer en estos momentos cuando han transcurrido 44 semanas, más del 86%, si el cálculo no me falla, de este año? Eh, ¿Qué evaluación y sobre todo qué nuevos desafíos hay en la actividad, más cuando hemos tenido una convulsión total esta semana, lamentablemente, para qué comentar, pero lo hecho es que lo visto en días anteriores, que ha obligado a un toque de queda, a estado de excepción. Para la actividad, comencemos por ahí, para la actividad, de acuerdo a las experiencias anteriores, no perjudica a lo que tiene que acometerse en todo lo que es producción, comercialización, transporte de banano. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, a todos los oyentes y televidentes de Actores Productivos. Es un gusto poderlos saludar a ustedes. Gracias por esta Ujú. oportunidad de poder dar nuestra opinión como pulso bananero. Y respecto a su pregunta, primero, lamentablemente, la situación que estamos pasando como país, es importante unirnos para poder, como dicen normalmente, somos más los buenos que los malos. Y cuando han habido ocasiones anteriores, estado de excepción, la parte productiva y la parte de embarques ha trabajado normalmente, no solamente en el sector agroexportador de bananos, sino también en el de cacao, otras maderas, e igual que el sector camaronero. Yo creo que ese es un poco más una ejecución o darle ejecutividad a las autoridades para poder controlar de mejor manera la situación que está dando lamentablemente aquí en el país. Semana 44, ¿con qué balance general en los análisis que tú haces? En primer lugar, es necesario, en primer lugar, es importante, Juan Carlos, que consideremos los siguientes antecedentes para que podamos entender qué es lo que ha sucedido durante los últimos 3 años para que nos hayan llevado a la situación que en este momento estamos pasando la cadena productiva del banano, no solamente de Ecuador, sino a nivel latinoamericano y el consumo de los diferentes mercados. En primer lugar, en el mes de agosto del año 2019 se dio el primer brote de Fusarium en Latinoamérica, en Colombia, lo cual llevó a que los productores de Latinoamérica inmediatamente implementen los protocolos de bioseguridad, lo cual hizo que absorban los sector productor latinoamericano un valor entre 8 a 12 centavos por caja, que es lo que se calcula es la implementación de este protocolo de bioseguridad para proteger las plantaciones y el avance del fusarium que está en estos momentos en la zona de La Guajira y lamentablemente también aquí en nuestro hermano país Perú desde el año pasado. Posteriormente, en el mes de marzo del año 2020, se dieron tres situaciones que también fueron sumando a lo que está sucediendo en este momento a nivel internacional en la parte de la cadena productiva del banano. En, en el mes de marzo se declaró la pandemia del COVID-19 y conllevó a que se lleven también a la implementación de protocolos sanitarios para proteger la salud de los trabajadores y hay que dejar claro que hay que dar un aplauso a toda la cadena de los productores y de los trabajadores que continuaron trabajando normalmente durante el año 2020-2021 en pandemia, que lograron abastecer a los consumidores de Estados Unidos, de Europa, de Rusia en este esquema. Esto conllevó a que el productor asuma nuevamente un valor entre 5 a 8 centavos adicionales, más los otros centavos de los protocolos de bioseguridad, y que eso ha conllevado que haya un incremento del costo de producción.
Adicionalmente, durante el mes de marzo hubieron 8 semanas que se cerraron todos los puertos de China. ¿Y qué es lo que detonó esta situación? Que exista un desequilibrio de alrededor de 1 millón de contenedores refrigerados entre los que estaban encargando en tránsito y a la descarga y vacíos, los cuales hasta el mes de octubre del año 2022 no se ha logrado equilibrar. ¿Y por qué no se ha logrado equilibrar? Porque han existido durante estos 3 años situaciones que se han dado que han afectado la salida de este problema de desequilibrio. Los problemas que tuvimos en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, donde no se podía evacuar con la debida rapidez y agilidad los contenedores que llegaban llenos y los vacíos, por la falta de personal dentro de los puertos y adicionalmente de choferes que puedan sacar los contenedores. Tuvimos el inconveniente del cierre del canal de Suez, problemas al arribo en Europa por la situación de calamidad de enfermos de la parte logística en los países del norte de Europa, que inclusive conllevaron a que un contenedor normalmente que se tardaba 7 días en llegar al puerto, ser descargado y retornar al puerto, se llevó a calcular inclusive hasta 15 días. Adicionalmente, tenemos que tener claro que con los encierros que sufrían la población a nivel mundial, se cambió la dinámica, pero nunca se dejó de consumir banano. ¿En qué se cambió la dinámica? En que cada 15 días, no cada día o cada fin de semana, los consumidores salían a los supermercados o a los puestos de abastos. Simplemente fueron todos a lo que lo son supermercados, pero ya no es con la misma dinámica de semanal, diaria, sino cada 15 días. Luego, a partir del segundo semestre de 2021, por todas las situaciones que se vinieron dando de incrementos en los costos de los combustibles, se profundiza aún más la problemática naviera sumado a la logística. Hay que conllevar y tener preciso de que a partir de junio del año 2021 hasta el mes de mayo de este año 2022, los niveles de precios spot pagados aquí en el Ecuador han estado muy por debajo de los promedios históricos del volumen de fruta que se vende bajo este esquema, que es fruta que no tiene contrato y que conllevaron lamentablemente a dos situaciones. Primero, el incumplimiento de los planes de fertilización por parte de los productores al no tener la liquidez suficiente por su producción de banano y la priorización de los productores de la reducción de labores en campo. Es decir, me quedaba solamente con el fundador, el deshijador y la persona o el equipo que realiza la labor de empaque, y eso ha ido afectando en que esas labores normales que se realizan diariamente y semanalmente en las plantaciones se vean no cumplidas, y eso ha pasado un efecto negativo a los productores en el Ecuador principalmente, en que no se tenga la calidad de la fruta o tengamos inconvenientes con ciertas plagas que no nos permiten llegar adecuadamente a diferentes mercados. Posteriormente, en el cuarto trimestre del 2021, todos los insumos que tienen que ver con el sector agrícola, no solamente en bananos, sino a nivel de todos los productos, se han visto incrementados en no menos del 80%. Y eso ha hecho que pase factura a toda la producción agroexportadora, y en este caso en banano, no solamente Ecuador, sino también de Colombia y de Centroamérica. Tenemos de igual manera la situación del inicio de la guerra en el mes de febrero entre Ucrania y Rusia, que básicamente para el Ecuador es el incremento de los fertilizantes a los niveles del 100% en el caso de la urea, y que han afectado en este momento a las plantaciones que no tengamos la productividad que normalmente se tiene en esta época del año en los históricos que tiene el Ecuador. Y hay una situación que debemos nosotros ya tener presente y que lo debe usted ver continuamente con los diferentes sectores. Ya nos está pasando la cuenta de las afectaciones de cambio climático. Países como Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, México, sus productores han hecho todos los trabajos, han tratado de fertilizar hasta donde les ha permitido la situación de sus economías, pero por efecto de cambio de clima
se han visto mermadas las producciones de sus respectivas plantaciones y países. De igual manera, en Ecuador hemos tenido en este tercer trimestre un mes de agosto y septiembre muy fríos, en la noche muy por debajo de los niveles normales y en el día una carencia de horas luz, por lo menos en una caída de un 5 o un 8%, lo cual no ha permitido que la producción se mantenga en los niveles históricos que hemos tenido acostumbrados para el tercer trimestre, y tal es el caso que durante este año 2022 nos hemos mantenido en un nivel del 9% por debajo de las exportaciones del año 2021. Debemos analizar, o a nuestro criterio, el enfoque de este análisis luego de revisar todo lo que ha pasado para que nos conllevemos a este estado o esta situación desde un punto de vista de la oferta y luego haremos en la demanda de los diferentes mercados. En la oferta debemos tener claro de que Latinoamérica representa el 80% de la oferta mundial. Asia, el 14%, liderado por Filipinas, y en muy de cerca ya ahora Vietnam, y los países de África, Caribe y Pacífico, el 6% de la producción. Hemos hecho un análisis desde el 2019 al 2022, porque el 2019 fue el último año donde hemos tenido una normalidad de producción y de situación de la vida, y los años COVID 2020, 2021 y 2022. Y podemos observar que ya en el 2021 y 2022, al primer semestre, hemos tenido ya unas reducciones de la oferta de Latinoamérica por efectos del cambio climático. Y en el caso de 2022, de 375 millones hemos reducido a 356 millones. Esos 20 millones, 14 corresponden a la oferta de Ecuador reducido o merma, y los 6 millones está entre Colombia, Costa Rica y Honduras. Podemos ver de igual manera en su pantalla al lado derecho cómo estaba la estructura de los países de producción del 2019 y en el 2022. Podemos ver que el Ecuador del 2019 de un 54% ha reducido a un 50% su porcentaje de participación. Colombia de un 13% ha subido a un 15%, Costa Rica mantiene su 17% y Guatemala del 16 al 18% su incremento. Debemos tener claro, y esta es una fotografía actualizada de los enfundes de Ecuador, Colombia y Costa Rica. Los enfundes es una herramienta que permite a los productores poder conocer o estimar las producciones que puedan venir en las siguientes 12 o 13 semanas, dependiendo del productor y el manejo de su plantación. Y podemos observar en esta línea amarilla que en Ecuador, a partir de la semana 25, estamos por debajo de del promedio, que es de esta línea en verde, o esta área en verde, y esta línea en roja, que es del año pasado. Estamos por debajo y podemos observar que durante el cuarto trimestre y el primer trimestre del próximo año, no vamos a tener los volúmenes acostumbrados de fruta porque no hay los enfundes que hemos necesitado normalmente, como ustedes pueden ver, y eso conlleva a que tengan que ajustarse los planificación que tengan las compañías conjuntamente con sus productores. De igual manera, podemos observar el efecto del climático en Colombia, ya que durante el mes de abril tuvieron lluvias por arriba del 1 promedio en la zona de Urabá, en la segunda quincena de junio y ahora a cierres del mes de octubre en la zona de Santa Marta, lo cual conlleva que también tengan afectaciones en sus niveles de productividad. De igual manera, podemos observar que Costa Rica también está por debajo de su promedio normal, es decir, Latinoamérica, los tres principales países tienen menos fruta de lo esperado. Teníamos un escenario de Guatemala que podía llegar este año a los 135 millones de cajas, que es su promedio normal, pero con las amenazas de la semana 43 y esta semana 44 de tormentas y posibles huracanes, podrá verse mermada, y eso es un porcentaje que se tiene que revisar por parte de
las autoridades de Guatemala, las afectaciones que se puedan dar por inundaciones en plantaciones de Guatemala e inclusive México. De acuerdo a nuestras estimaciones, el Ecuador tendrá una reducción de un 9% cerrado el 2022. Colombia cerrará con un 4% por debajo del año 2021. Costa Rica, de acuerdo a sus autoridades, un 10%. Y la gran interrogante son Guatemala y México. Podemos aquí ver cómo ha estado el comportamiento de la curva de, de Ecuador durante el 2022 y vemos que normalmente a partir del mes de septiembre comienza el crecimiento de las exportaciones de Ecuador. Este es el promedio 2019-2022, esta área en verde, y esta línea en amarillo es del 2021. Pero vemos que se estaciona desde el mes de julio al mes de septiembre la producción y de las exportaciones de Ecuador. ¿Cómo se han comportado las exportaciones de Ecuador entre enero y septiembre? Tenemos una reducción de 25 millones de cajas, que significa el menos 9,12%. Estos son los 13 destinos a los cuales estamos enviando mayormente, de los cuales exclusivamente a los países de Asia Central y Medio Oriente hemos tenido un crecimiento de exportaciones. No así el resto de países como Rusia, los países del Cono Sur, del Grupo EFTA, Asia Oriental, Mediterráneo, Mar del Norte, Reino Unido, Estados Unidos, Oceanía, África y Europa del Este, donde hemos tenido un volúmenes menores a los exportados el año pasado. Con Rusia, ¿qué es lo que sucedió? A partir de la semana 9, siguiente al ataque de Rusia a Ucrania, se continuó exportando un 70% de manera normal a través de dos navieras que están llegando directamente a San Petersburgo, y el 30% que nos fue llevado por parte de navieras como Maersk, CMA, CGM y Hapag-Lloyd por situaciones conocidas de las restricciones de los países europeos. Se trasladó esta fruta a través de terceros países y está llegando a, a Rusia. Si analizamos la demanda, tenemos que nosotros como Ecuador mirar siempre lo que está sucediendo con Rusia. Nuestro principal mercado es un mercado que para nosotros es un mercado marcador, y por eso hemos hecho esta pequeña histórico del año 2013 al 2021, donde podemos observar que durante los años cuando el volumen demandado por Rusia es menor, los precios aquí en Ecuador en nivel spot están por debajo del precio oficial. Pero cuando esta demanda se incrementa, como sucedió el año 2017 al 2019, los precios han estado por arriba del precio oficial. Cabe precisar que en los años 2019, 20 y 21, la demanda del mercado ruso es estancado y hemos tenido los inconvenientes de los precios que no se han dado en la parte del cumplimiento del precio oficial. Aquí podemos también ver de que en el año 2021, cómo estaban los porcentajes de participación de los países. El Ecuador tenía un 96%, Guatemala 1%, Costa Rica 1% y Colombia el 2% del mercado. Es decir, de cada 100 bananos que se consumen, 96 son de origen de Ecuador. Pero podemos ver claramente que hay una caída de un 4% de este mercado. Hay buenas noticias en este año 2022, ya que a la semana 43, de acuerdo a las cifras de descarga en San Petersburgo y en los otros puertos, hay un crecimiento de un 3% respecto al año 2021. Aquí podemos ver los precios a nivel CIF en el destino en San Petersburgo, que han estado muy por arriba de los normales del 2019 al 2022. Es decir, ha habido demanda y por eso es que en estas semanas se pueden escuchar precios muy no alineados a la temporada, que siempre es hasta finales de septiembre, por debajo del precio oficial. Pero en este momento la fruta está a niveles de los 10, 12 dólares, que el productor está recobrando lo que no pudo cobrar durante el primer trimestre de este año
por efectos de las situaciones que todos lo conocen. De igual manera, aquí podemos ver las importaciones al mes de agosto, de enero a agosto del 2022 de los Estados Unidos, y hay un decrecimiento del menos 0,27% respecto al año pasado. Guatemala y Honduras volvieron a recobrar su posicionamiento después de sus efectos de pérdida de hectáreas por la situación de los dos huracanes que se dieron en el año 2020. Y el Ecuador tiene un decrecimiento de un 6%, ya que al entrar la fruta de Guatemala y la fruta de Honduras, sale la fruta de Ecuador y estamos perdiendo 50, más o menos 30.000 toneladas respecto acumulado al mes de agosto respecto al año pasado. De igual manera, tenemos aquí las importaciones a la Unión Europea y podemos ver que este destino también tiene un decrecimiento de compra de un menos 3%. Esto se puede dar también por la falta de oferta de Latinoamérica y también por la situación de la falta de espacio naviero en el traslado desde Latinoamérica hacia Europa. El Ecuador, en participación de mercado, de un 30%, ha subido a un 30 y, casi 32%. Colombia ha crecido de un 21 a un 24%. Costa Rica del 19 al 20%. Panamá ha decrecido del 4,78 al 3,72%. En el caso de los países que proveen de fruta a la Unión Europea. De igual manera, es preciso también conocer la situación que se está dando en los países del Asia, China, Corea y Japón, donde por inversiones realizadas en países como Vietnam, Camboya y Laos, existen plantaciones de banano que están surtiendo de fruta a el mercado de China. Y vemos cómo en el año 2019, de un 53% que era el abastecido con origen de banano de Filipinas, ahora es el 37%. Vietnam, de un 14%, ahora es el doble, el 28%. Camboya, de un 4%, ahora representa en este mercado el 18%. El Ecuador, que representaba o tenía un espacio del 23%, se ha visto reducido a un 11%. Y tal es el caso de que también se están observando el arribo de volúmenes de Vietnam hacia países tan exigentes en cuanto a la calidad como son Japón y como son Corea del Sur. Adicionalmente, hay países como Colombia, México, que tienen acuerdos comerciales con China, con Japón y con Corea del Sur, que ha permitido de que puedan ingresar pagando un menor arancel y desplazando a la oferta de Ecuador. ¿Cuáles son los desafíos que en este momento tienen el sector productivo, logístico, el sector exportador y el sector de los supermercados? Se los planteo a través de los siguientes puntos. En la parte de la producción, el incremento de los insumos se mantiene. Debemos tener claro que continúa Europa con sus límites máximos de residuos, es decir, habrá moléculas que van a tener que dejar de utilizarse si deseamos poder exportar al mercado de la Unión Europea. Igualmente, es necesario tener claro la influencia del cambio climático. Está el Fusarium, gracias a Dios el Ecuador no lo tiene. Se está haciendo un buen trabajo de parte del Ministerio de Cultura y por parte de Agrocalidad para poder capacitar a los productores y mantener la zona de exclusión de Ecuador. Y hay dos temas que están surgiendo en este momento que tienen que ver con el salario digno y la ley de cadena de suministros, que son certificaciones que están trabajándose por parte de Europa para ser aplicados no solamente en el área de la agroexportación, sino también todo aquel producto o comercial o industrial que desee llegar a este mercado. Continúa en la parte logística, continúa el desequilibrio de los contenedores y por ende el incremento de los fletes. Es verdad, en este momento por la desaceleración de la demanda de China y por las afectaciones de de la inflación
de Estados Unidos y de Europa, hay contenedores y barcos que están quedando libres y que han hecho que los precios de los fletes, por lo menos a nivel spot, se estén reduciendo. Debemos igualmente tener claro de que cualquier afectación geoeconómica va a pasar factura a todo el comercio mundial. En la parte de la comercialización, tenemos la política de compra de los supermercados, vez más presionando al Ujú. productor, y hay que considerar que en el caso de la demanda, la inflación en Estados Unidos y en Europa principalmente va a marcar una compra más o menos de banano en estos dos mercados para el próximo año 2023. Y de igual manera, los consumidores están prefiriendo el consumo de otras frutas. Ese escenario podría cambiar dependiendo el costo que tengan estas frutas, y los estudios de supermercados, donde el consumidor europeo está muy complacido de que el banano en Latinoamérica sea producido cumpliendo los estándares sociales, ambientales, derechos humanos, pero no están dispuestos a pagar un euro adicional por cada kilo que ellos compran. Muchas gracias. Confírmame, Raúl. Franklin Torres decía que él hacer el promedio de precio de lo que han recibido en estas 44 semanas todavía están mal. Es decir, aunque ha habido picos de 11, 12 del spot, pero igual el precio promedio aún está por debajo del mínimo de sustentación. ¿Usted me De confirma acuerdo. eso? De acuerdo a nuestras cifras, cerrados a la semana 43, el precio está en niveles de 5.60, 5.70, el promedio de la semana 1 en la 43. Bueno, ahí ratifica lo que él observa. Entonces, para concluir, no salimos de la mala situación todavía. Eh, son escenarios de mucha incertidumbre donde se tiene que trabajar semana a semana. Hay situaciones que se están dando en cuanto a entendimientos por parte de la cadena que va reduciendo sus costos y que ayudará a que tanto en las exportadoras, al igual que los importadores, puedan mejorar este nivel de compras. Pero lo que sí es cierto es que durante el primer trimestre del próximo año va a faltar fruta en el mercado debido a la falta de producción en Ecuador por las situaciones antes indicadas, igualmente en Colombia y en Centroamérica. Y tu consejo sería a proteger el mercado ruso. Hay que proteger el mercado ruso, hay que tener puentes con este mercado porque es el 22% de las exportaciones de Ecuador, pero de igual manera trabajar y prepararse para cumplir las certificaciones que demanda Europa y aprovechar las situaciones que en otros mercados, por la vida en verde y en amarillo que tiene la fruta Ecuador, podemos podemos arribar a esos destinos como lo son los países de Asia Central, Kazajistán y todos esos otros países, al igual que los países del Golfo Pérsico, donde hemos estado creciendo a lo largo de estos dos últimos años y que habría un potencial si se trabaja adecuadamente con una política de promoción y la visita o la participación en todas las ferias que estos países se dan para poder encontrar compradores que están deseosos de adquirir fruta de calidad. El sabor todavía no salva, ¿no, Raúl? La fruta ecuatoriana es muy especial. Bueno, Así, la fruta ecuatoriana es especial por su vida en verde y su vida en amarillo, al ujú. igual que el dorado Brits. Y como lo planteamos nosotros, para mantener el actual acceso a los diferentes mercados, debemos mantener la calidad comercial de la fruta, la calidad fitosanitaria y sobre todo en este momento la seguridad de la carga, que el gobierno lo está haciendo a través de la obligatoriedad de la instalación de escáneres en los terminales portuarios con miras a poder Mm. controlar la contaminación de los contenedores. Raúl, muchas gracias. Un feliz domingo y ¿cuándo te volveremos a ver? Bueno, siempre en las órdenes y prestos para poder dar nuestra opinión que conlleve a la toma de decisiones por parte de los integrantes de la cadena productiva del banano a nivel local e internacional. Pero ese 9% ya no lo recuperamos, ¿no? Aún en estos meses de disminución de la oferta ecuatoriana de banano. Bueno, el año pasado, de enero a septiembre, tuvimos un escenario de una reducción de un 5% y en los meses de octubre, noviembre y diciembre se recuperó la exportación de Ecuador y llegó casi a niveles del año 2021.
pero aquí tenemos que y considerar de que las plantaciones lamentablemente no están en su buen estado por la falta de fertilización, de trabajo a nivel de campo, y esperamos que en algo pueda mejorar la oferta de Ecuador, mejorando la situación climática que ayudaría a que podamos algo recuperar y bajar de ese 9% a un 7 u 8%. Muchas gracias, Raúl. Feliz fin de semana. Muchas gracias a usted y un saludo para todos sus televidentes de Actores Productivos.